Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al primer programa del año de la consultora legal Advocatorum Legales. De antemano les agradecemos por permitirnos ingresar en cada uno de sus hogares. Adicionalmente les comunico que por problemas técnicos no fue posible transmitir en vivo, por lo tanto este es un video pregrabado. A continuación les invito a compartir con la doctora Anita Intriago, nuestra valiosa ponente el día de hoy. Les quiero comentar que lleva 17 años en la función judicial. Actualmente está desempeñando el cargo de jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Es docente formadora de la Escuela Judicial y es docente de pregrado y posgrado en varias universidades del país. Doctora Anita, le cedo la palabra. Bienvenida. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Cris, por la invitación. Pues sí, qué pena que este asunto pues no haya podido hacerse en vivo. Me hubiera encantado compartir en vivo con todos. Pero bueno, aquí estamos con la debida distancia y sobre todo respetando todas las medidas de bioseguridad. Muchas gracias. Gracias, doctora Anita. Estimados amigos, les comento que este día vamos a tratar dos temas de trascendencia. El primer tema tenemos sobre la firma electrónica. Doctora Anita, yo le voy a hacer una breve introducción, le voy a hacer unas consultas para que nos pueda absolver. Con mucho gusto. Tenemos una breve introducción. Actualmente existen entidades financieras que están permitiendo que los clientes firmen electrónicamente los títulos ejecutivos, por lo que nos surgen las siguientes inquietudes. Para que el pagaré o un título ejecutivo en general, firmados electrónicamente, sean considerados válidos en un proceso judicial, ¿se deberán materializarlos ante un notario público o se debe adjuntar en las peticiones iniciales electrónicas por medio del sistema ESADGE? Muy buena pregunta, Cris. En este punto es importante recordar que la reforma al Código de Comercio efectivamente franquea la posibilidad, ¿verdad?, que los títulos ejecutivos sean firmados electrónicamente. Muy bien, definamos en primer lugar qué es una firma electrónica. El artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico la define como los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos. Ahora, técnicamente se definen como el conjunto de códigos únicos que sirven para identificar a una persona como suscriptor de un documento en formato digital. Muy bien, ¿cuál es la dificultad cierta de ingresar físicamente un documento firmado electrónicamente, ¿no?, por ventanilla física y no por la ventanilla virtual ESADGE 2020? Bueno, la dificultad consiste en la verificación. ¿Por qué? Recordemos que el documento identificado como QR nos lleva a un repositorio digital en el cual podemos verificar el contenido y los suscriptores, mientras que el documento firmado electrónicamente, si bien se puede comprobar cuando el documento PDF lo verificamos, las firmas, ¿verdad?, físicamente, en cambio, ya no es posible, ¿verdad? Tendríamos nosotros una dificultad de verificar, es decir, para entendernos. Cuando usted firma electrónicamente un documento, ¿no?, cuando la verificadora efectivamente le ha dado, le dio un token, le dio un archivo, ¿no?, y usted pone su clave para firmar electrónicamente, ese documento está en formato PDF. Usted lo ingresa por la ventanilla virtual, ¿no?, y al enviarlo ya a la judicatura que corresponde, se puede verificar efectivamente la validez de esa firma. Pero ¿qué pasa si es que nosotros lo imprimimos ese momento? En ese momento tenemos la dificultad cierta de la verificación técnica, por lo cual, lógicamente, podría haber, digamos, dificultades a ese respecto. Por lo tanto, efectivamente, la solución o es ingresarla
¿no? En forma virtual o si usted quiere materializarla ante notario, ¿verdad? Las dos posibilidades existen. Lógicamente, todo dependerá de los costos, por ejemplo, que esté dispuesto a asumir su cliente, el banco, y pues solamente teniendo en cuenta que el artículo 202 del Código Orgánico General de Procesos es muy claro cuando dice que se admite todo contenido digital. Efectivamente es así. Fijémonos la diferencia, por ejemplo, a ver, nosotros solicitamos un certificado del registro de la propiedad. El certificado del registro de la propiedad efectivamente no nos llega en forma física, ¿verdad? Nos llega en un documento PDF que nosotros podemos descargar y podemos imprimir. Pero, ojo, ese documento tiene un código QR que no tiene la firma electrónica. Fíjense, por eso, por ejemplo, esa es la razón que en algunos países se hace la diferencia entre firma digital y firma electrónica, ¿verdad? Y entonces estamos hablando que lo que se conoce como firma digital es necesario materializar ante un fedatario como es el notario. Perfecto, doctora Anita, muchas gracias. De acuerdo a nuestra segunda inquietud, ¿se puede ejecutar en un proceso judicial las actas transaccionales, que se conoce un título de ejecución, solo con la firma electrónica de las partes interesadas o es necesario materializarlas ante un notario público? A ver, aquí es importante pues, diferenciar otra vez lo que es un acta transaccional o un acuerdo extrajudicial. Para esto es necesario remitirnos al artículo 235 del Código Orgánico General de Procesos. Este artículo, por cierto, que nos da luces y que nos dice que las actas transaccionales nos refieren a una forma anticipada de terminar un proceso judicial en marcha. Es decir, esta acta transaccional, ¿verdad? Se daría ¿dónde? Cuando ya tenemos un proceso iniciado. Un acuerdo extrajudicial, en cambio, pues puede darse sin necesidad de proceso judicial. En este caso, nos iríamos a la misma recomendación. Si se da en un proceso judicial, ya no tenemos ese problema. Si usted se habrá fijado, cuando nosotros, ¿verdad?, imprimimos la información que hay en el SATGE sobre los procesos judiciales, ¿no? Arriba tenemos nosotros un código QR, ¿verdad?, que nos lleva al repositorio en donde están todas esas actuaciones, ¿verdad? La aprobación del acta transaccional por parte del juez. En cambio, el acuerdo extrajudicial firmado electrónicamente, ¿no?, nos llevaría al mismo asunto del cual respondimos hace un momentito, ¿no? La necesidad de o ingresarlo virtualmente en formato PDF con la finalidad que el juez pueda efectivamente verificar la validez de las firmas, ¿no? O si no, si usted definitivamente quiere ingresarlo en forma física, por ventanilla física, pues debe hacerlo con la materialización ante un fedatario. A propósito, el día de hoy he averiguado y por lo menos la ventanilla de ESATGE está funcionando perfectamente. Según me dicen, están admitiendo todo contenido digital que es subido por las partes procesales. Ya, doctora Anita. Existe actualmente, doctora Anita, nuestra inquietud. Queremos darle primero una introducción a la pregunta. En una procuración judicial o poder, quien da fe de la veracidad de las firmas físicas, como conocemos, es el notario público. Sin embargo, las firmas electrónicas ya contienen la validación de las mismas por medio de las entidades certificadoras. Es así que surge la siguiente pregunta. ¿Es considerado válido en un proceso judicial una procuración
o poder firmado electrónicamente por la persona interesada o es necesario acudir ante un notario público? Aquí nuevamente pues volvemos a lo mismo. Recordemos que nos dice el artículo 42 del Código Orgánico General de Procesos sobre la constitución de la Procuración Judicial, ¿verdad? El 42.2 nos dice, mediante escrito reconocido conforme la ley ante el juzgador del proceso, ¿verdad? Es decir, aun si nosotros presentásemos este escrito, ¿no? Como usted dice, firmado electrónicamente, ¿no? Acreditado por una verificadora. Igual, el 42.2 nos llevaría a la necesidad del reconocimiento, ¿no? Es verdad que yo he leído y escuchado algunas opiniones que justamente nos hablan de aquello. Pero ¿cómo? Si es que hay una certificadora que dice que esta firma pertenece a dicha persona y además cuando se otorgan firmas electrónicas se le advierte del uso exclusivo que esta persona tiene que hacer respecto a su firma electrónica. E incluso pues he oído decir cómo es posible que el juez ordene el reconocimiento de una firma electrónica. Yo me iría más bien por el sentido que el juez quiere verificar si en realidad esta persona es su voluntad conferir una procuración judicial a su defensa técnica. Ya sea lo correcto, estimados amigos, sería, doctora Anita, no solicitar un escrito y manifestarle al juez que reconozca firma y rúbrica, porque va a ser imposible si es una firma electrónica, sino más bien que reconozca la voluntad de esa persona. Sí, bueno, el 42.2, que lógicamente estamos hablando, estas reformas, el COGEP data, se puso en vigencia a partir del año 2016, recordemos la vacatio legis y la reforma relativa a este artículo que se refirió más a la delegación, ¿no? Data del año 2019, fechas anteriores a la pandemia. Recordemos que la pandemia es apenas de hace un año. Entonces, la emergencia sanitaria ciertamente nos cambió el panorama, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿no? La función judicial todavía se halla, ¿verdad?, atada al sistema escrito. Es por eso que el 42.2 nos habla de mediante escrito reconocido. Y sí, suena, digamos que un poco extraño pedir el reconocimiento de una firma electrónica, ¿verdad? Pero el 42.2 nos lleva ¿a dónde? ¿Qué es el reconocimiento de firma? El reconocimiento de firma quiere decir que usted como suscriptor, ¿verdad? Usted reconoce haber suscrito, ¿no? Haber firmado ese documento, es el libelo en el que expresa que es su voluntad conferir una procuración judicial. Es decir, tendríamos que ir, ¿verdad?, al verdadero sentido de la ley, al efecto útil que tiene la norma. No es solamente decir, sí, yo lo firmé, sino que yo firmé esa petición y estoy consciente, ¿no?, de qué pedí y cuáles son los efectos de mi petición. Perfecto, doctora Anita. Estamos tomando, al igual que yo, mis notas y me imagino que tras cámaras igual van a estar tomando notas de toda esta información valiosa que nos está brindando. Doctora Anita, una introducción a las preguntas. A raíz de la pandemia se han llegado a acuerdos comerciales privados que se han efectuado mediante medios telemáticos, así como también los centros de mediación autorizados por el Consejo de la Judicatura, que brindan, como sabemos, servicios por medio de las mismas plataformas de Zoom o Google Meet, para que las partes lleguen a acuerdos. Por lo que se realiza la siguiente pregunta, doctora Anita. ¿Cómo ejecuto
por incumplimiento de un acuerdo extrajudicial y o transacción extrajudicial generado en una reunión de Zoom de Meet grabado con mutuo consentimiento? ¿Es necesario que las partes firmen electrónicamente el documento correspondiente? A ver, para entenderla, entiendo yo, en el sentido de su pregunta, que dos personas se conectaron por una plataforma virtual, Zoom, Meet, Teams, la que sea, y pues en ese momento ambos consintieron que la reunión se grabe y llegaron a un acuerdo sobre un determinado asunto. ¿Es así? Así es, doctora. Ok. Es un tema. En este caso, el video, ¿no?, grabado sería una prueba del acuerdo, ¿no? Por supuesto que la firma posterior de un documento que sea firmado tanto físicamente o electrónicamente nos serviría para introducir una demanda, ¿verdad?, con las observaciones que se han realizado antes, ¿no? Si es firmado electrónicamente, pues es importante encauzar la petición, ¿no?, por la ventanilla, por la ventanilla virtual, ¿no?, a fin que se puedan verificar las firmas, ¿no? El problema de este acuerdo llevado virtualmente, ¿no?, ¿cuál sería? Sería, por supuesto, la materialización, ¿no?, de este video y la pericia por la identificación de personas y lo que se acordó. Es decir, realmente yo no digo que no sirva. Lo que estoy diciendo es que este contenido, ¿no?, tendríamos nosotros que además hacer algunas otras cosas adicionales si es que no tenemos un documento electrónico o físico que nos respalde. ¿Y por qué? Porque allí pues se percibe en audio y video, podemos constatar que hay en audio y video de dos personas que están llegando a un acuerdo determinado. Por lo tanto, es importante el tema de la identificación. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Qué han acordado? Entonces, en mi pues modesta opinión, este sería, digamos que, un pequeño escollo, ¿no? Porque lógicamente estamos hablando del incumplimiento, ¿no? En todo caso, pues sí, es importante tenerlo en cuenta. Fíjese, cuando, si usted se da cuenta, en las audiencias telemáticas se llega en el momento de conciliación, se llega a lograr que las partes se pongan de acuerdo, ¿no?, sea en un determinado punto o en todo lo que se está litigando. Lo que hacemos los jueces es que en ese momento que se reanuda la grabación, no olvidemos que la conciliación, ¿verdad?, tiene la característica de la confidencialidad, ¿no? Lo que se hace es que las partes repiten en ese momento el acuerdo al que han llegado y es el tribunal en ese momento en audiencia, ¿no?, quien lo aprueba y posteriormente esa aprobación será recogida en una decisión que se comunica por escrito y virtualmente y que pues en caso de acuerdo total pues tiene el efecto de terminar con lo que se está litigando. Gracias, doctora. Doctora Anita, en esta situación no es necesario que esté una tercera persona, es un acuerdo. Yo entiendo que existen varias posibilidades. Una en el cual estamos, ejemplo, las dos conversando y estamos grabando mediante Zoom por cualquier plataforma tecnológica y haríamos lo que usted nos dijo. Pero nuestra consulta directa es, si estuviéramos ante un centro de mediación. Ah, pero eso es otra cosa. Ahora, esta es una subpregunta a la que se le hizo. Okay. ¿Qué pasaría en los centros de mediación que actualmente por la pandemia no están aceptando a las personas que vayan, sino más bien hacen una invitación por las plataformas tecnológicas? ¿Qué necesitaríamos ahí para poder hacer válido como un medio de prueba?
Yo he escuchado que están haciendo mediaciones virtuales. He oído voces a favor, he oído voces en contra, ¿no? Pero pues ante la situación insuperable que estamos viviendo, ¿no? Y debido a que la mediación realmente es una herramienta muy valiosa que además permite a las partes construir la solución a su problema. Eso es realmente lo valioso de esto, ¿no? Que las partes se sientan parte de lo que están resolviendo. Es decir, no va a ser el juez como tercero, imparcial e imparcial, el que tome la decisión, sino ellas mismas, lo cual contribuye a un empoderamiento. Bueno, recordemos que la mediación, cuando ésta llega a buen fin, tiene como resultado un documento que es el acta de mediación, ¿no? Allí sí, nosotros tenemos efectivamente un documento físico virtual que es el acta de mediación. Y el acta de mediación efectivamente es título de ejecución. O sea, es decir, no estaríamos nosotros en la misma situación anterior, sino que estaríamos ante una situación totalmente distinta. Estamos hablando de otro asunto. ¿Por qué? Porque tenemos entonces un acta de mediación. En el caso que usted me citaba, pues lo que hay es un acuerdo verbal, ¿no? Al cual hemos llegado virtualmente, ¿no? No hay ningún documento. E incluso, vamos a suponer que no estuviéramos en esta situación. Conversamos, llegamos a un acuerdo virtual, a un acuerdo pues extrajudicial, tendríamos que plasmarlo sí o no en un documento. Ahorita tendríamos la posibilidad, buena hora, pero si no tenemos la posibilidad, nos tocaría asumir el tema del peritaje, etcétera. Exacto, yo estoy hablando de, vamos a suponer que aún si no estuviéramos en pandemia. No estamos en pandemia, ya se acabó, un día nos encontramos y vea, solucionemos este asunto de esta obligación que tenemos. ¿Qué le parece, Cris? Sí, perfecto. Vea, ¿qué le parece si la solución es de esta forma y de la otra forma? Igual tendríamos que plasmarlo en un documento tangible, ¿no? Para que tenga para que pueda realmente surtir los efectos que la ley prevé para un acuerdo extrajudicial. Gracias, doctora Anita. Bueno, estimados amigos, en este instante vamos a hacer una breve pausa en el cual les vamos a transmitir un video de los servicios que brinda la consultora legal, que esperamos poder servirles a ustedes y hacer un poquito más feliz su vida. ¿Necesitas asesoría legal? Advocatorum Legales es tu mejor opción para constituir compañías, para resolver juicios de alimentos, de divorcio, despidos intempestivos y brindamos más servicios para resolver tus problemas legales. Tengo letras de cambio pendientes. ¿Cómo puedo cobrarlas? Me divorcié de mi esposa y tenemos bienes en común. ¿Cómo puedo acceder a la parte de mis bienes? Son muchas las personas que esperan que les arreglemos sus problemas cuando las cosas se ponen feas. Para Advocatorum Legales es la oportunidad de convertir sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Por lo tanto, con cada reto demostramos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Nuestro compromiso personal y profesional es hacer cada día un poquito más feliz la vida de nuestros clientes. Soy María Cristina Peña, especialista en Derecho Procesal y Litigación Oral. Soy la solución a tus problemas legales. Bueno, a continuación vamos a ingresar ya a retomar nuestro segundo tema para finalizar. Este segundo tema es sobre el tema de alimentos. Por lo tanto, doctora Anita, quisiera que por favor nos absuelva las siguientes preguntas. La primera, ¿es factible que la madre y padre lleguen a un común acuerdo para la cesión de la patria potestad? ¿Y cuál sería el proceso legal a seguir? Muy bien, por supuesto que esto es posible. Así lo franquea el artículo 106, numeral 1 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Pues es un asunto perfectamente factible.
El trámite en el cual debe encaminarse esta petición sería el sumario, los jueces, por supuesto, los jueces de la familia que correspondan, ¿no? Según pues, el lugar en el cual estén residiendo, ¿no? Y la demanda, además, deberá estar firmada, lógicamente, por ambos progenitores. El tema que acabamos de hablar, doctora, el tema del juicio, que sería para la cesión de la patria potestad, ¿deberemos presentarlo ante el mismo juez que conoció el juicio de alimentos? No necesariamente. Recordemos que son dos asuntos diferentes. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones entre padres e hijos. Alimentos es un asunto puntual. Ciertamente no hay pues una especie de prevención o de erradicación de competencia para estos casos. Gracias, doctora Anita. Nuestra siguiente pregunta ¿es posible solicitarle al juez que conoció el proceso de alimentos que la madre o padre va a recibir directamente el valor mensual por alimentos y no por medio del SUPA? A ver, aquí es importante tener en cuenta que no es la madre o padre quien recibe. Ellos son los representantes del alimentario, por supuesto, mientras este es menor de edad, ¿no? Todos sabemos muy bien que de los 18 hasta los 21 hay la posibilidad de recibir alimentos bajo las circunstancias que el código establece. Efectivamente, el innumerado 14, letra B, así lo autoriza. Sin embargo, a pesar de que el juez autorice la entrega directa, ¿no?, de la cantidad fijada como pensión alimenticia, es necesario tener en cuenta que estos pagos deben documentarse. Estos pagos deben tener la posibilidad de probarse, pues en cualquier momento se podría pedir una liquidación. Ya, gracias, doctora. ¿Qué tipo de procedimiento sería el solicitar la cesión de la patria potestad? El procedimiento es sumario, como ya lo dije. Bien. Doctora Anita, hay otra consulta. De conformidad al artículo 137, ¿es factible apelar la fórmula de pago que haya aprobado el juez? A ver, recordemos lo siguiente. La fórmula de pago, ciertamente, que se refiere, ¿no?, a pues, el ofrecimiento que hace la parte obligada, que debe más de 2 pensiones, ¿no?, tiene la característica de, al ser aprobada por el juez, ¿no?, de ser un auto interlocutorio. Pues sí, fíjense, resuelve asuntos incidentales del proceso y que además se relacionan con los derechos de las partes procesales. Por lo tanto, es perfectamente apelable. Así lo ha hecho la sala a la cual me honro en pertenecer. Gracias, doctora Anita. Y tenemos un caso, nuestro último caso ya para finalizar el programa, es, doctora Anita, hay un señor que en este sentido agredió físicamente a su hijo. La madre tiene el 75% de discapacidad. Por lo tanto, en el juicio, ya para hacerles breves en el tema del juicio, solicitaron como una medida de protección y se quedó el niño bajo a cargo de la tía. El padre de familia quiere recuperarle otra vez al niño. ¿Qué trámites legales debería seguir? Bueno, las medidas de protección no son esencialmente modificables, es decir, no están pues para toda la vida. No, pueden sustituirse, pueden ser revisadas por el juez. De hecho, los jueces y juezas tienen la obligación de revisar periódicamente la ejecución de una medida de protección, pues para ver si es que esta efectivamente es adecuada. El maltrato es algo muy serio y pues con fundada razón el juez ha confiado el cuidado a una persona pues que no es uno de sus progenitores. Ahora, seguramente el juez, junto con la orden de cuidado,
¿no? Debe haber ordenado adicionalmente, me imagino que terapias, ¿no? Así Lo es. cual debe haber sido cumplido por el padre y con fundada razón. Es decir, el informe de las terapias, el informe del equipo técnico podrá solicitar la revisión de esa medida de protección. Perfecto, muchas gracias, doctora Anita. Amigos, en este momento vamos a dar por finalizado el programa sin antes agradecerle, doctora Anita, por el tiempo que nos ha brindado. ¿Desea usted compartirnos unas pequeñas palabras, un mensaje, sea en el tema personal o el tema profesional, en el cual considere usted que nos puede transmitir un consejo a nosotros, los abogados litigantes que estamos en el diario vivir y que realmente cometemos a veces algunos errores, pero estamos subsanándolos en todos los procesos? Sin embargo, quisiéramos, si usted nos permite, un consejo en el tema de familia, el tema de niñez, algún consejo de manera general que nos pueda impartir. Bueno, yo agradezco esto de pedirme consejos porque realmente me honra, ¿no? Yo solamente sostengo algo. Abogados preparados hacen mejores jueces porque exigen con razón a los jueces más conocimiento. El conocimiento jurídico es inmenso. El conocimiento jurídico pues tiene la particularidad de no solamente ser extenso, de tener muchísimas materias, mucho campo por aprender, sino que está en constante evolución. Ya nos lo dijo Couture: estudia o cada día serás menos abogado. En familia, lo que sí puedo decir y aconsejar, ¿no? Bueno, no aconsejar, sugerir, sobre todo a los abogados quienes empiezan en este bello campo. No olvidemos que todas las personas tenemos nuestra verdad, que hay más de lo que se ve a simple vista y que la función del juez es tutelar los intereses del niño, niña o adolescente, que esa es la verdadera misión del juez y que nosotros como abogados tenemos la misión de enseñarle al juez, de mostrarle qué es lo que sucede y de hacerles entender a nuestros clientes que el bienestar de su hijo es lo principal. Es lo único que podría decir. Muchas gracias, doctora Anita, por los consejos sabios que nos ha impartido el día de hoy. Bueno, gracias por lo de sabio. Tiene que ver un poco con la experiencia, con el camino recorrido, ya no solamente como juez, sino como ayudante. Ya son 27 años, un poquito largo ya. 27 Gracias. años. Muchas gracias, doctora Anita. Estimados amigos, les agradezco que hayan compartido con nosotros el primer programa de la consultora legal Advocatoros Legales. Este y muchos programas más van a venir porque deseamos transmitir conocimiento hacia ustedes. Es nuestro deber compartir con la comunidad. Es nuestra obligación de hacer que cada día sea un poquito más feliz la vida de todos nosotros. Por favor, cuidémonos, tengamos todas las medidas de seguridad y hasta el próximo programa. Una buena tarde.